Feliz Pascua de Resurrección. Aquí estamos otra vez, el grupo de catequistas y yo celebrando esta Pascua de Resurrección. Jesús ha resucitado y entre nosotros pues tenemos al Cirio y Jesucristo resucitado de la parroquia de San Pedro. Hoy, en esta ocasión, en este vídeo, las catequistas nos van a explicar qué es lo que significa el Cirio y qué es la Pascua. Entonces, estar súper atentos y disfrutar muchísimo. ¿Qué es la Pascua? La palabra Pascua quiere decir paso, el paso de la muerte a la vida, es decir, la resurrección. Jesús, tras pasar 3 días muerto, el domingo resucitó. Pero la resurrección de Jesús fue un poco distinta, porque Jesús no volvió a esta vida con V minúscula, sino que volvió a la vida eterna, con V mayúscula. Esa vida que nunca termina. Quizá en catequesis hayáis aprendido o hayáis escuchado los milagros que hizo Jesús. Y entre ellos está el milagro de Lázaro. Lázaro falleció y Jesús resucitó a Lázaro. Pero la resurrección de Lázaro no fue como la de Jesús, porque Lázaro volvió a esta vida para volver a morir y esperar la resurrección. Cuando Jesús fue crucificado en la cruz, falleció y luego resucitó. Y cuando resucitó, se abrió ese camino al cielo y a esa vida eterna para todos nosotros. Eso lo vemos en los sacramentos. Cuando nos bautizan, recibimos el agua y con el agua a la vez se empieza a encender esa luz que tenemos interiormente, esa fe que tenemos. Y la vamos alimentando a través de la Eucaristía. En la Eucaristía el pan se convierte en verdad, se convierte en cuerpo de Cristo. Bueno, pues la imagen y el símbolo de todo esto es el cirio pascual. El cirio pascual va a ser esa luz que nos guía a esa vida eterna. ¿Qué es el cirio pascual? Bueno, pues ves aquí el cirio pascual que se enciende en la vigilia pascual, esto es, el sábado santo, y preside todas nuestras celebraciones hasta el domingo de Pentecostés. También se enciende durante todos los bautizos y todos los funerales del año. Bueno, el cirio pascual nos representa cómo debe de ser nuestra vida cristiana. Nos da una preciosa catequesis sobre ello. Así que vamos a ver cuáles son esas características que tiene el cirio pascual. Nos da trabajo. El cirio es el resultado del trabajo de miles y miles de abejas que han ido recopilando esa cera poco a poco y sin cansar y sin parar. Así tiene que ser nuestra vida cristiana. Tenemos que ser constantes en el trabajo, en los estudios y todo sin cansarnos, seguir y seguir trabajando. Dulzura. Del panal de cera sacamos la miel. La miel es dulce. Nuestras vidas deben de ser dulces. Debemos de ser dulce con los demás, sin rencores, sin odios. La pureza. El cirio es puro y limpio, no tiene ninguna suciedad. Así tiene que ser nuestra alma y nuestra vida también. Rectitud. El cirio es recto y siempre dirigido hacia el cielo. Nuestras vidas también tienen que ser rectas, justas y siempre mirando hacia el cielo, hacia esa vida eterna que hemos dicho antes. El desprendimiento. El cirio, en la medida que ilumina, se va gastando. También los cristianos, en la medida que amamos a los demás, vamos gastándonos, pero cada día nos acerca más a la vida eterna. Sufrimiento. La vela, la piel de la vela, ha sido rasgada por un punzón y en ella se ve la cruz, que es la cruz de Cristo, el alfa y el omega. Alfa quiere decir comienzo y omega final, porque Cristo representa el comienzo y el final. Su piel también ha sido marcada por 5 clavos. 5 clavos
que representan las 5 llagas de Cristo. Aquí vemos una que es la de la cabeza, la de las 2 manos, la de los pies y la del costado. Nuestras vidas no son caminos de rosa, sino que a lo largo de nuestras vidas también tenemos sufrimiento. Bueno, pues ahí es cuando nos representa el sufrimiento de Jesús, que vamos a poder con Él y tenemos que seguir para adelante. El amor. La vocación del cirio es arder e iluminar. La vocación del cristiano es amar y ser luz para los demás. Soledad. El cirio permanece en muchos momentos en soledad y a lo largo de nuestras vidas también tenemos muchos momentos de soledad, pero no debemos de tener miedo a esa soledad y debemos seguir adelante. El holocausto. El cirio está destinado a quemarse totalmente para dar su luz. Nuestras vidas en este mundo también se terminarán para nacer en la vida eterna. Hola, hoy os voy a contar un cuento. La hormiga y la oruga. Había una vez una hormiga y una oruga que eran muy buenas amigas. Siempre estaban juntas jugando, corriendo y haciendo trastadas. Se reían mucho. La oruga era muy buena y amable y graciosa, y por ello la hormiga la apreciaba mucho. Un día, la oruga se quedó muy quieta dentro de su duro cobijo de color marrón. Había caído en un profundo sueño y no se despertaba. La hormiga se preocupó mucho por su amiga y con frecuencia iba a visitarla y la llamaba: «Oruga, oruga, despierta». Pero la oruga nunca contestaba. La hormiga no se dio por vencida y día sí y día no iba a visitarla. Pasaron un día, 2, 3 y una semana, y un día se le ocurrió llevar la comida favorita de la oruga, un trozo de col. Y otra vez empezó la hormiga: «Despierta, oruga, que tengo tu comida favorita, despierta». Pero la oruga seguía en su profundo sueño. Siguieron pasando semanas hasta que un día algo terrible ocurrió. El caparazón de la oruga se había roto. La hormiga empezó a preocuparse y dijo: «Quizás se la ha llevado un pájaro. ¿Dónde estará mi hormiga? ¿Dónde estará mi oruga? ¿Dónde estará?». La oruga no estaba y la hormiga se puso muy, muy triste y empezó a llorar. Lo que la hormiga ignoraba era que la oruga había emergido de su envoltura marrón y se había convertido en una mariposa maravillosa, con unos colores preciosos, y estaba volando por el cielo. La mariposa volaba por el cielo, que era la oruga, como os he dicho, y estaba encantada, decía: «¡Qué bonito es volar! ¡Caramba! ¡Qué grande es el mundo!», gritaba a los 4 vientos. La oruga estaba encantada de sus nuevas alas. Abajo se extendía un mundo espléndido y maravilloso. La mariposa se sentía muy feliz. Pero de repente le entró una duda. «¿Dónde estará mi amiga hormiga?», pensó. «Voy a ir a buscarla. Quiero enseñarle mis nuevas alas, mis preciosas alas, mis colores nuevos». Empezó a volar y por fin encontró a la hormiga. Estaba al lado de su cobijo marrón. «¡Hola, hormiga!», gritaba la mariposa. «¡Hola, hormiga! ¡Soy yo, la oruga!». Pero la hormiga no le oía o no la veía. «¡Hormiga, mira hacia arriba!». La hormiga alzó la vista y vio a una hermosa mariposa con unas alas grandes, brillantes y de colores.
pero no la reconoció. ¡Hormiga! ¡Soy yo! ¡Soy la oruga! La hormiga miró alrededor, buscando a la oruga, pero solo veía una mariposa preciosa. ¡Hormiga! ¡Soy yo, la oruga! Tú no eres la oruga. Ella se arrastraba por el suelo y no podía volar. No me mientas, no me tomes el pelo. La mariposa le respondió. ¿Recuerdas cuando hicimos la merienda en el campo? Nos sentamos encima de una seta a comer hojas de col. La hormiga dijo, esto no lo puede saber nadie, solo mi amiga oruga. Oruga, ¿de verdad eres tú? Sí, aquí estoy, soy yo, pero con otra apariencia. La oruga estaba radiante de felicidad. Por fin, la hormiga se dio cuenta de que aquella mariposa en realidad era la oruga. La oruga se había convertido en una mariposa y estaba feliz y llena de vida y viva. Se había transformado en un ser hermoso. Sabemos que los cirios pascuales suelen estar en todas las iglesias, pero ¿qué os parece si hacemos una para tener en todas las casas? Es signo de que Jesús está vivo y ha resucitado. Y además es muy fácil, animaros a hacerla. Mira, para ello necesitamos solamente un cartón que hemos cogido corrugado para que se doble mejor y le hemos puesto a un lado celo de doble cara para pegarlo, pero si no tenéis, podéis hacer con cola blanca o con lo que tengáis a mano. Si pegamos, nos quedaría el cuerpo de la vela o del cirio. Y para ponerlo amarillo o para ponerlo bonito, vamos a forrarlo con una hoja amarilla. O si tenéis cartón amarillo, también podéis con cartón amarillo. Lo forramos y también le he puesto celo de doble cara para hacerlo más fácil. Y este sería el cuerpo del cirio. Como hemos aprendido anteriormente, el cirio lleva unos símbolos y el primero, que es el inicio, es el alfa, y lo pondremos arriba. También tiene el símbolo del omega, que es el fin, y pondremos abajo del cirio. ¿Y en la mitad qué es lo que suele llevar un cirio? Pues suele llevar una cruz, que podemos hacer con un cartón marrón o con un cacho de cartón o con un papel pintado marrón. Y lo pegamos en la mitad. Quedaría así el cuerpo del cirio. ¿A esto qué le hace falta para acabarlo? Pues le pintaríamos con un rotulador negro pues los 5 clavos que suele tener un cirio pascual. En la mitad de la cruz, en los 2 lados, en los pies de Cristo y en la cabeza. Y luego, a los lados de la cruz, escribiríamos el año en que estamos, 2021. Este sería nuestro cuerpo del cirio pascual. Y a esto solamente le falta la llama, que hemos hecho con 3 cartulinas diferentes, pero que pueden ser con una solamente. Hemos puesto a la llama grande de color rojo, a la llama mediana de color naranja y a la pequeña de color amarillo. Esto lo vamos a juntar con el cirio, con un trozo de cartón o una cartulina, y finalizaríamos así nuestro cirio pascual.
Animaros a hacerlo.